buen día, bendiciones, hermosa mañana. Nos volvemos a encontrar después de una semana que no estuvimos en contacto, así que bendiciones para aquellos que se van a estar conectando, para aquellos que se van a estar agregando. Esperamos un momentito para que puedan estar uniéndose en esta mañana. Vamos a recordar un poquito mientras tanto. ¿Se acuerdan que estábamos viendo acerca del intercesor profético? ¿Quién es un intercesor profético? ¿Cómo ser un intercesor profético? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario convertirme en un intercesor profético? Bueno, habíamos estado hablando acerca de esto, ¿no? ¿Y qué responsabilidades tengo como intercesor profético? Para que pueda yo cumplir con esas responsabilidades, porque cumpliendo con esa responsabilidad yo tengo la autoridad y, digamos, la autorización para poder realizar la acción que realiza un intercesor profético. Buen día, Ana, bendiciones. Así que bueno, vamos a continuar un poquito hablando acerca de esto, ¿no? De la responsabilidad que tengo. Habíamos estado hablando de esas responsabilidades y habíamos visto que debo convertirme en alguien que se dispone su corazón para aprender, ¿sí? Dispone su corazón para estar escuchando, hacer shema, escuchar y obedecer, para desaprender, para quitar todo aquello, tener la capacidad de quitar todo aquello que realmente no tiene nada que ver con la enseñanza del Padre, con la verdad, ¿sí? Que hemos sido mal enseñados en algunas cosas, entonces tener la capacidad de tomar la decisión de quitar eso de mi vida que simplemente me estanca o no me deja ver las cosas con claridad. Otra responsabilidad era convertir la oración en un estilo de vida, ¿sí? Estar intercediendo, estar orando, estar clamando, estar en ese tiempo de estar en el secreto con el Padre. Otra responsabilidad era escudriñar, meditar y recordar cada palabra que he aprendido, que el Padre me da, ¿sí? Meditar en esa, detenerme a meditar en esa palabra que Él me dio para poder buscar con profundidad, para poder meterme un poquito más de lleno en esto que el Padre me está hablando, me está diciendo, para tener mayor revelación, mayor entendimiento de esta palabra que el Padre me está diciendo. Otra responsabilidad era vivir en emuná, ¿sí? ¿Se acuerdan que emuná es esa fe más digamos, más profunda, una fe que aun cuando yo no vea lo que se me dijo o lo que el Padre me está diciendo, yo camino en esa emuná, camino en esa fe, camino en esa tranquilidad, en esa confianza de saber que mi papá no miente, que mi papá no se arrepiente, que no piensa como nosotros, que no siente como nosotros, que ama de una manera totalmente diferente. Entonces, caminar en esa emuná. Y la otra responsabilidad que hemos visto era planificar mis acciones, planificar qué es lo que voy a hacer hoy día, cuáles son mis actividades para este día, planificarlas, llevar un orden, presentar ese orden o esa agenda, como decimos, ¿no? Delante del Padre para que Él pueda intervenir también, dejarlo intervenir. No se olviden que nosotros como intercesores somos los que le damos la legalidad al Padre para que Él pueda intervenir en mi situación, en mi vida, en mi familia, para que Él pueda intervenir aún en mi agenda y pueda acomodar cada una de las actividades que yo pensé desarrollar en este día conforme a lo que Él ya estableció, conforme a lo que Él ya escribió para mí, para hoy, día lunes, ¿sí? Entonces, dejar que Él intervenga, declarar o legalizar su intervención mediante a mi declaración, ¿no? Declaro yo que el Padre puede intervenir, le doy la legalidad, le doy la libertad de que Él haga y deshaga como Él quiere en mi vida, en mi familia, en mi territorio, en la situación en la que me encuentro, confiando en que Él obviamente va a hacer lo mejor para mi vida, ¿no es cierto? Confiando en Él. Y hoy vamos a ver un poquito acerca porque también hablamos que un intercesor, ¿sí?
es encargado o es mandado por el Padre para suplir necesidades y resolver problemas. Entonces, otra de las responsabilidades que tenemos como intercesores, como aquellos que han sido puestos por el Padre con esa responsabilidad en el territorio donde me encuentro, o que estoy en esta familia donde me encuentro, en el trabajo donde estoy, y conozco de mi Padre Celestial, entonces tengo esa responsabilidad también, ¿no? De suplir necesidades, de resolver problemas. Y cuando buscamos la definición de qué son las necesidades, tiene que ver con falta de algo, falta de algo, falta de carencia de algún bien, de algún elemento, carencia, alguna carencia que pueda tener las personas que están a mi alrededor, las personas que me han sido asignadas, las personas que en mi familia, ¿sí? ¿De qué carecen? Puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad espiritual, ¿sí? Puede ser una necesidad de algún material, de algún bien material. Entonces nosotros tenemos la capacidad o tenemos también el mandato del Padre para suplir esa necesidad, para resolver ese problema. Sí, de acuerdo a mis capacidades, ¿no? De acuerdo a la capacidad que yo tenga para suplir esa necesidad. Entonces, es una responsabilidad que tenemos aquellos que nos convertimos o que queremos ser intercesores proféticos, declarando, estableciendo la voluntad del Padre. También tenemos esa responsabilidad no solo de estar intercediendo, sino de ir a suplir esa necesidad, que puede ser, como decíamos, puede ser física, puede ser material, ¿sí? Puede ser que alguna necesidad espiritual. Entonces nosotros tenemos digamos, la responsabilidad de suplir esa necesidad, de resolver esa situación, ese problema. Porque entendemos esto, ¿no? Que el Padre nos ha capacitado para eso. Cuando nosotros estamos viendo una necesidad que tal vez el resto no la está viendo, es porque el Señor me está mandando a mí a suplir esa necesidad. De pronto estoy viendo algo que está pasando a mi alrededor y es el Señor el que y los demás no lo están viendo. Entonces ahí puedo ver claramente que es el Padre el que me está movilizando hacia esa necesidad, movilizando a suplir esa necesidad. Una de las cosas bueno, que a mí me pasó hace mucho tiempo es ver una necesidad, ver una situación muy fea cuando era pequeña, ¿no? Y tomar una decisión de que al crecer iba a estudiar abogacía, iba a estudiar de leyes, para después poder tener ese conocimiento que sabemos, ¿no? Que el conocimiento te da también un poder sobre las personas también, porque uno conoce, entonces puede ayudar desde ese lado también. Entonces había tomado la decisión de ser abogada para suplir esa necesidad, porque veía esa injusticia, ¿no? Veía esa situación, pero después, bueno, al crecer, mi hermano es abogado y vi la cantidad de libros que tenía que estudiar, entonces dije, no es para mí. No es para mí, pero bueno, el Padre me estaba inclinando ya hacia un lado, ¿no? De ver la necesidad y de querer suplir esa necesidad, de tener esa inquietud, de tener esa incomodidad, de ver algo que estaba sucediendo en ese momento y querer suplirlo. Y bueno, pasando el tiempo, uno conoce del Señor, comienza a incursionar en esta vida no espiritual y conocer del Padre y meterme de lleno en conocerlo y entregarle mi vida cada día más y bueno, y buscar eso, ¿no? Buscar de suplir esas necesidades que se van presentando en el camino, que el Padre va permitiendo que uno los vaya viendo y tratando de suplirlas, ¿no? Y de resolver ciertas situaciones. Es algo muy, muy gratificante para uno poder sentirse útil para las personas, poder sentirse útil no solo para las personas, sino para el reino de los cielos, ¿no? Para el reino celestial, y saber que
que soy útil para el Padre, donde Él me pone, puedo resolver esas situaciones, puedo suplir esas necesidades, y es algo hermoso, ¿no? Porque uno se siente parte de algo más grande que uno, porque si uno se mira a sí mismo puede decir, no, pero yo no estoy capacitado, o no sé hablar, o no sé cómo dirigirme a las personas, o cualquier cosa que se cruce en nuestros pensamientos, ¿no? Pero tenemos que entender que si yo estoy viendo esa necesidad y nadie más lo está haciendo, entonces es el Padre el que me está llevando hacia ese lugar mi visión, hacia ese lugar mi vista, a posar mi vista en esa situación, en esa necesidad, porque de hecho Él ya me capacitó para poder suplir esa necesidad. De hecho, Él ya me capacitó para poder resolver esa situación, ese problema. Ahora está en mí, en no pasar por encima o no quitar mi mirada de ese lugar para no sentir el peso, porque es un peso que se crea en uno, ¿no? De resolver esa situación. Un peso que el Padre también permite que se cree en mí para yo poder tener esa necesidad de suplir esa situación, de suplir esa, valga la redundancia, esa necesidad en las personas, ¿no? Entonces está en mí en escuchar, está en mí en obedecer, en hacer Shema para escuchar y obedecer, está en mí en orar, en interceder, en buscar que el Padre me guíe para ver cómo resuelvo esa situación, cómo suplo esa necesidad. Bueno, ayer me pasó exactamente lo mismo, otra vez de ver una necesidad y bueno, y se crea en uno, ¿no? La inquietud por resolverlo, ¿no? Por suplir esa necesidad. Entonces, estoy en esa búsqueda, estoy en esa búsqueda que el Padre me revele, de que el Padre me muestre cómo resolver cómo suplir esa necesidad, resolver ese problema, porque la verdad que uno por ahí no sabe por dónde empezar y no sabe cuál es, digamos, como se dice, ¿no? El principio de esa situación, por dónde empiezo. Entonces, el Padre tiene que mostrarme, el Padre tiene que revelarme, Él es el que me tiene que direccionar a ver cómo hacer, por dónde empezar, ¿no? Y bueno, y con respecto a eso es algo que, bueno, estoy orando, estoy intercediendo para que el Padre me muestre cómo poder llevar o cómo poder suplir esa necesidad que, bueno, que vi, que sentí, la inquietud de suplir. Y con respecto a eso que recién les comentaba, de muy pequeña, eso que me había pasado, bueno, estoy con un proyecto que también estoy orando para que, bueno, el Padre me guíe para resolverlo también, para poder suplir esa necesidad. Si vemos a nuestro alrededor hay millones de necesidades, de personas que andan con situaciones difíciles y uno por ahí tiene la inquietud de hacerlo, ¿no? Pero tenemos que entender que es el Padre el que nos direcciona, es el Padre el que nos da los medios y es el Padre el que nos da las herramientas para poder llevar a cabo eso, ¿no? Digamos, esa encomienda que el Padre tiene para nuestras vidas. Porque por ahí nos vamos a querer meter en tantas cosas y a veces el Padre no nos ha llamado a eso. Entonces es importante también ser direccionados por Él. Por eso decimos que un intercesor profético, ¿sí? busca la dirección del Padre. Hace de la oración, como decíamos al principio, un estilo de vida, ¿sí? Se dispone su corazón a ser enseñados, a ser direccionados por Él, a ser instruidos por Él. Porque si no, es como que nos vamos de mambo, no, como decimos, ¿no? Nos perdemos y no es eso tampoco lo que el Padre quiere, porque tampoco quiere que nos desgastemos, porque no es con nuestras fuerzas, porque no es con nuestra visión o con nuestros recursos, sino con lo que el Padre nos dé, con lo que el Padre nos muestre, con lo que el Padre nos direccione, ¿sí? Y
una de las cosas que, bueno, que el Padre nos llama es a ver e identificar esas necesidades en base y suplirlas de acuerdo a nuestras capacidades, a lo que Él ya nos dio, a los dones que Él nos dio, a los talentos que Él nos dio, que esas son nuestras herramientas, ¿no? Esas son nuestras herramientas para poder suplir esas necesidades. Ahí podemos ver en diferentes citas bíblicas, yo tomé 3, que se las voy a dejar para que las busquen. Una está en Mateo, capítulo 25, del versículo 35 al 40. Otra cita que busqué es en Isaías, capítulo 58, del versículo 6 al 7. Y una muy nombrada, ¿no? Pero es algo que realmente hasta el mismo Yeshua, hasta el mismo Jesús la mencionó y pudo detectar en su vida eso, ¿no? Esta cita bíblica que es muy importante, que yo la tomé para mi vida, ¿no? Que se encuentra en Isaías, capítulo 61, del versículo 1 al 11, pero vamos a leer solo una partecita hasta el versículo 4, versículo 3, que dice así, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Sí? El Señor acá nos está hablando acerca de esto, ¿no? Acerca de que Él nos ha capacitado mediante su Ruach HaKodesh, mediante su Espíritu Santo, nos ha capacitado y nos capacita para suplir esas necesidades, para levantar al que está caído, para vendar al que está herido, para abrir las puertas de las cárceles. Estamos hablando de cárceles espirituales, ¿no? De aquellos que se encuentran hoy en agonía, que se encuentran hoy en situación de necesidad, no solamente material, sino también espiritual, que se encuentran hoy en situación de desesperación y que esto va en aumento. Esto ya no se vuelve para atrás, no se termina, como estamos escuchando y estamos viéndolo, no solamente escuchando, podemos comprobarlo a nuestro alrededor, cómo todo ha cambiado, cómo todo se está desmoronando a nuestro alrededor, ¿no? Y también entendemos, ¿no?, que nosotros como hijos de Dios, como intercesores, como aquellos que hemos sido llamados para suplir necesidades, tenemos que estar ahí, tenemos que estar al pie, tenemos que estar en la, como decirnos, tenemos que estar en la brecha, poniéndonos en la brecha, intercediendo, clamando, porque nosotros somos los que hemos sido levantados en este tiempo, se nos ha abierto los ojos y podemos ver la situación con una visión totalmente distinta, donde el Padre nos eleva a las alturas y podemos ver y entender lo que está sucediendo, como ese pueblo, ¿sí?, de Isaacar, que era el encargado de discernir los tiempos, de entender los tiempos que se está viviendo, para poder ayudar al pueblo de Israel, para poder ayudar al pueblo del Señor, para que recobre su identidad, para que abra sus ojos, para que pueda ver lo que no está viendo, para que pueda entender lo que no está entendiendo, para que recobre su identidad y vuelva al diseño original, vuelva al diseño, el diseño que el Padre determinó para sus hijos, poniéndolos como gobernantes sobre la tierra, estableciéndolos como sacerdotes, para poder entender, ¿sí?, cuál es mi propósito, mi asignación para mi vida, ¿no? Y poder entender esto es algo maravilloso, porque eso me da a mí la seguridad. Como decíamos, ¿no?, parte de un intercesor profético es identificar y reconocer y aceptar mi propósito, mi identidad de hijo,
mi identidad de sacerdote, de saber que tengo esa autoridad del Padre para poder declarar y establecer su diseño en las personas, en aquellos que todavía no entienden quiénes son y por qué están en este tiempo y por qué el Padre les ha permitido vivir en esta temporada, ¿no? Entendiendo de que somos levantados para eso, para suplir necesidades, resolver problemas, auxiliar a aquellos que todavía no han recobrado su identidad, que caminan en desesperación, ¿no? Y entendiendo de que cuando, como decíamos, ¿no? Cuando nuestra mirada se posa en una necesidad, en una situación que parece imposible a nuestra visión, es porque el Padre nos está haciendo ver eso que nadie más ve para poder suplir esa necesidad, porque tengo la capacidad, porque de hecho he sido capacitado para eso. Hay dones y talentos que el Padre ha depositado en mi vida con los cuales Él me creó para poder suplir esa necesidad. Y cuando lo haga, voy a estar cumpliendo con mi propósito, voy a estar cumpliendo con mi asignación y la satisfacción y la seguridad que me otorga haber cumplido con esa encomienda, ¿no? La satisfacción de poder ayudar a otros, de caminar en esa voluntad perfecta del Padre, en ese propósito que me ha sido asignado, por el cual fui creado y establecido en este tiempo por el Padre. Esa satisfacción es invaluable, no tiene valor y me hace estar pleno, ¿sí? Es lo que sacia también la necesidad de mi vida, me hace caminar en plenitud, me hace estar tranquilo, gozoso, ¿sí? De poder sentirme, como decíamos, no, útil, sentirme útil, no solo hablando de lo que es nuestro Padre Celestial, sino demostrando. Es hablar y demostrar. Las dos cosas van de la mano. No solo interceder, sino accionar en base a lo que el Padre me está mostrando. Este es un tiempo donde necesitamos levantarnos. Necesitamos hablar, necesitamos orar por el enfermo, necesitamos orar, interceder por aquellos que no han despertado, ponernos en la brecha, por aquel que no tiene fe, pero yo puedo accionar en base a la fe que yo tengo, ¿sí? Y es esa fe corporativa, como se le llama, donde yo puedo orar por un enfermo y aun cuando él no tenga fe, yo tener la fe necesaria para que él sea sano, ¿sí? Y no estamos hablando solo de enfermedad física, sino también espiritual. Así que espero que les haya sido de bendición esta mañana y que podamos tomar esa decisión, podamos identificar qué cosas el Señor me ha mostrado, durante mi vida me ha hecho ver necesidades que otros no ven, pero tal vez me sentí incapacitado para suplirlas, o tal vez en ese momento vi mi necesidad y no pude ver la necesidad del otro, o tal vez la pasé por alto, pero que todavía eso está en mi interior, porque crea una frustración el no poder cumplir con esa encomienda o no caminar en ese propósito, crea una frustración en mi vida. Y cuando yo identifico que eso me está sucediendo, que ¿por qué no encuentro un sentido? ¿Por qué no encuentro una motivación? ¿Por qué de pronto me sobrepasa la situación? Tal vez es porque estoy caminando en esa frustración de no haber resuelto esa situación, ese problema, de no haber suplido esa necesidad y todavía eso me persigue. Es porque tengo que resolverlo. Hay que resolverlo. Cuando lo haga, entonces habré resuelto también algo en mi vida. Habré resuelto una situación en mi vida también. Así que bueno, les dejo eso en esta mañana para que estén meditando, para que estén buscando la guía del Padre. A ver
¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué el Padre me manda a hacer hoy? ¿Qué necesidad tengo que suplir hoy? ¿Qué problema debo resolver hoy? Y a veces están ahí, están cerca, pero no los estamos viendo. Porque lo que nos lleva esta situación que estamos viviendo o esta situación en el mundo nos lleva a estar ensimismados, a vernos a nosotros mismos, a ver nuestra necesidad y el ver la necesidad del otro la pasamos por alto. Entonces les animo en esta mañana que puedan estar meditando en esto y puedan estar buscando la guía del Padre. Bueno, muchas bendiciones y bueno, seguimos meditando, algo que también de lo que hemos aprendido, ¿no? Que un intercesor medita, un intercesor escudriña y recuerda cada palabra que hemos aprendido, que el Padre nos ha enseñado para poder meditar en ella. Así que les bendigo, les abrazo y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Un abrazo, bendiciones.